El camino que brilla en la oscuridad. Era una tarde calurosa en Cafarnaúm y el ligero viento que soplaba del mar de Galilea traía consigo olor a pescado seco y a tierra húmeda. Un grupo de personas, pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres con cántaros vacíos, se reunieron a los pies de un hombre cuya mirada parecía tocar el alma. Allí no había reinos ni ejércitos, solo palabras que caían como semillas en tierra sedienta. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las manos callosas de un viejo carpintero, sentado entre la multitud, temblaban levemente. Conoció la pobreza no como una carencia, sino como la humildad de quien sabe que no tiene más que misericordia. No se trataba de tener poco, sino de reconocer que hasta el aire en los pulmones es un regalo. Y allí, entre el polvo del camino, comprendió, la felicidad comienza cuando dejamos de ser dueños y nos convertimos en hijos. 2 días después, bajo la sombra de una higuera, una mujer lloró en silencio. Su hijo había muerto al amanecer y las lágrimas ardían como sal en las heridas abiertas. Jesús se acercó, no con palabras vacías, sino con una verdad que hirió más profundamente que el dolor. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ella miró hacia arriba, sorprendida. No fue una promesa de que el duelo desaparecería, sino que, en medio de él, habría un abrazo. Esa felicidad no fue la ausencia de lágrimas, sino la certeza de que, incluso en el valle más oscuro, una mano sostiene la nuestra. En la plaza del templo, un fariseo vestido con una túnica impecable observaba desde lejos cómo Jesús hablaba a los recaudadores de impuestos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El hombre frunció el ceño. Cumplió todas las leyes, ayunó 2 veces por semana, pero su alma estaba seca como un pergamino viejo. Hasta que, esa noche, soñó con una balanza, de un lado, sus oraciones perfectas, por el otro, un mendigo que nunca había mirado a los ojos. Al despertar comprendió que la felicidad no se mide por lo que uno evita hacer mal, sino por el amor que uno elige dar. Al borde de un pozo en Samaria, una mujer con una reputación empañada bajó su cántaro avergonzada. Jesús pidió agua y ella, sorprendida, intentó ocultar las cicatrices con ironía. Pero él no vio tus fracasos, vio tu sed. El que beba el agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. No se trataba de satisfacer la garganta, sino el vacío que ningún pozo en el mundo podía llenar. Cuando volvió corriendo a la ciudad, ya no llevaba un cántaro, sino una llama. La felicidad es encontrar a aquel que conoce todas nuestras historias y, sin embargo, nos ofrece un nuevo comienzo. En lo alto de una colina, mientras el sol se ponía con tonos ardientes, Jesús miró a sus exhaustos discípulos. Venid a mí todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Pedro, con las manos llenas de callos y el corazón cargado de dudas, sintió que algo se rompía en su interior. No se trataba de descargar cargas, sino de aprender a caminar con ligereza junto a él. Descubrió que la felicidad no es la ausencia de luchas, sino la presencia de alguien que las lleva con nosotros. En la última cena, entre el pan partido y el vino derramado, Jesús lavó sus pies sucios de traición, miedo y negación. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Joao, el más pequeño, sintió que le ardían las lágrimas. No eran palabras para un futuro lejano, sino un llamado a ese momento exacto. La felicidad se revela cuando nos inclinamos para servir, cuando el amor vence al orgullo, cuando el yo se convierte en nosotros. En el huerto de Getsemaní, mientras el sudor sangriento caía como lágrimas, Jesús susurró al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Allí, en la más profunda rendición, estaba la clave que ningún filósofo ni rey había encontrado. La felicidad no es tener todo bajo control, sino confiar en aquel que tiene el universo en sus manos. Y cuando la cruz se recortaba contra el cielo gris, entre burlas y dolor, todavía resonaba una voz débil, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esos labios agrietados, en ese. Con estos ojos llenos de gracia, el mundo vio la paradoja definitiva. La verdadera felicidad no se busca sino que se encuentra cuando nos entregamos a nosotros mismos, cuando amamos hasta que duele, cuando perdonamos hasta que no tiene sentido, cuando no vivimos para nosotros mismos sino para algo más grande que nosotros mismos. Y así, entre el polvo de Cafarnaúm y el bosque del Calvario, quedó marcado el camino. No era un camino de oro, sino de amor. No una felicidad barata, sino una que nace de la verdad, del dolor transformado, de la vida entregada.
Y quien se atreva a seguirlo descubrirá, paso a paso, que la alegría no está en el destino, sino en caminar con aquel que es el camino. El sol se escondía detrás de las colinas como un manto desgarrado, y el viento traía consigo el olor a tierra mojada y sangre seca. Los que habían gritado, «Crucifícale», ahora se dispersaron en silencio, llevando consigo una sombra que no entendían. Algunos, como el centurión que había clavado su lanza en el costado abierto, sintieron el peso de algo mayor que sus órdenes, mayor que el imperio. En verdad, este era el Hijo de Dios, murmuró, y sus palabras se perdieron en el aire pero no en el tiempo. María, la madre, permaneció al pie de la cruz, no como quien llora la pérdida, sino como quien sabe que el amor no muere. Su rostro, surcado de lágrimas que no eran sólo de dolor, sino de una extraña esperanza, reflejaba la luz que se desvanecía en el horizonte. A su lado, Juan, el discípulo amado, sentía que su corazón ardía no de rebelión, sino de una certeza que aún no podía nombrar. «He aquí tu madre», le había dicho poco antes. Y ahora, en esos ojos que se encontraron, nació algo nuevo, una familia forjada no por sangre, sino por fe. Cuando el cuerpo fue bajado de la cruz, José de Arimatea, hombre rico y secreto en su amor, ofreció el nuevo sepulcro excavado en la roca. Nicodemo, que una vez había venido de noche para no ser visto, trajo mirra y áloe, y sus manos antes temibles ahora ungieron a aquel que había sido rechazado. Se quitó la piedra, sellando la entrada, y el mundo parecía haber dicho su última palabra. Pero la tierra no se contenta con la muerte cuando la vida ya la ha transfigurado. Al tercer día, antes de que el sol rompiera las tinieblas, María Magdalena fue al sepulcro con el corazón pesado como el plomo. Encontró la piedra quitada, el sepulcro vacío y las sábanas dobladas con una precisión que no es la de ladrones, sino la de quien no tiene prisa, porque el tiempo ya no lo aprisiona. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La voz de los ángeles resonó como una campana temprano en la mañana. Y entonces él estaba allí, no como un fantasma, sino como el jardinero que cuida las flores antes de que florezcan. María. Una palabra y ella lo reconoció. No por su rostro, sino por la forma en que su nombre sonaba en su voz, como una promesa cumplida. Los discípulos, encerrados en el miedo, escucharon su relato y, aunque dudaban, algo en ellos empezó a temblar. Pedro y Juan corrieron, y el menor, al ver los lienzos en el suelo, creyó. Tomás, el incrédulo, solo se arrodilló cuando le fueron mostradas las heridas, y sus manos, que exigían pruebas, temblaron al tocar la carne resucitada. Señor mío y Dios mío. Y en esas palabras, la duda se convirtió en adoración. 40 días después, en el Monte de los Olivos, los bendijo y resucitó, no como quien parte, sino como quien abre un camino. Las nubes lo ocultaron, pero sus ojos ya no lo buscaban en el cielo, sabían que él estaba donde 2 o 3 se reunían en su nombre, donde se partía el pan, donde se daba el perdón. Y cuando el Espíritu descendió como fuego en Pentecostés, no fueron las lenguas de los hombres las que hablaron, sino el cielo mismo haciéndose entender en cada corazón. El camino continuó. Pedro, que lo había negado, ahora predicó con valentía. Pablo, que lo había perseguido, escribió cartas sobre una pasión que sólo el amor podía explicar. Y los sencillos, los pobres, los olvidados, encontraron en él un reino que no era de este mundo, pero que transformó este mundo. Porque la cruz no era un fin, sino un portal. Y la felicidad que surge de ello no es la ausencia del dolor, sino la presencia de aquel que vence el dolor. Ure. Quien lo sigue no camina hacia una tumba vacía, sino hacia una mesa preparada, donde se vierte el vino y se parte el pan, no en memoria de una muerte, sino en celebración de una vida que no tiene fin. La mesa estaba puesta no solo en Jerusalén, sino en cada pueblo donde la noticia llegó como un viento que no pudo ser contenido. En Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez, no como un título, sino como un reconocimiento, eran los que pertenecían a Cristo, como el pámpano a la vid. Y la vid creció, extendiéndose más allá de los muros del templo, más allá de las fronteras de Israel, más allá incluso de los límites del imperio. Aquellos que una vez se escondieron ahora caminaban por los caminos polvorientos, llevando consigo no espadas sino palabras. Y estas palabras no eran meros sonidos, eran semillas. En Efeso, un orfebre llamado Demetrio vio amenazado su comercio de ídolos de Artemisa, no por decretos, sino porque los corazones ya no se inclinaban ante el oro y la plata moldeados por manos humanas. En Filipos, una mujer llamada Lidia,
comerciante de púrpuras, abrió su casa no por obligación, sino porque reconoció en aquellos hombres algo que su lujo nunca había podido comprar, una paz que el mundo no conocía. Y así, entre persecuciones y milagros, entre traiciones y fidelidad, la buena nueva se difundió como fuego sobre la paja seca. No había ejército para contenerla, porque no se trataba de una conquista de tierras, sino de almas. No había ninguna filosofía que lo explicara, porque no era un sistema de ideas, sino una persona viva. Los sabios de Atenas, acostumbrados a debatir en las ágoras, oyeron a Pablo hablar de un dios desconocido y se rieron, pero algunos, como Dionisio y Dámaris, no pudieron olvidar aquellas palabras sobre un hombre que había resucitado de entre los muertos y que un día juzgaría al mundo con justicia. Mientras tanto, en Roma, el centro mismo del poder, esclavos y senadores, soldados y mujeres, comenzaron a reunirse en las catacumbas, no por miedo, sino porque allí, en la oscuridad, la luz brillaba más. Partieron el pan y contaron historias de un carpintero que lavó los pies de sus discípulos, un maestro que perdonó a sus verdugos, un rey que reinó desde un trono hecho de madera y clavos. Y cuando las autoridades los arrastraron a las arenas, muchos cantaron, porque sabían que la muerte no era un abismo, sino una puerta. Pasaron los años, y lo que comenzó como un murmullo en un rincón olvidado del imperio se convirtió en un coro que ni siquiera las legiones pudieron silenciar. Constantino vio una cruz en el cielo antes de la batalla y el mundo cambió de dirección. Los monasterios surgieron en los desiertos, donde hombres y mujeres no buscaban escapar de la vida, sino encontrarla en su forma más pura. Las catedrales se alzaban como montañas de piedra, no para albergar a Dios, sino para recordar a los hombres que el cielo no estaba tan lejos. Y así, siglo tras siglo, la historia siguió escribiéndose no con tinta, sino con sangre y amor. Porque la cruz no era solo un símbolo, era una promesa. Y la promesa no era que el dolor desaparecería, sino que, en medio de él estaría allí, llamando a cada uno por su nombre, como lo hizo con María en el huerto, como lo hace todavía hoy, cuando el mundo parece más oscuro que la noche en que Judas lo traicionó. Porque la historia no terminó en el Gólgota. Ella acaba de empezar.